Dios les bendiga a todos. De nuevo agradezco al Señor esta oportunidad de proclamar su palabra, su evangelio con todos. Hemos iniciado la Semana Santa y tuvimos que cambiar un poco la dinámica el día de ayer domingo, porque fue un día que lo dedicamos a la oración. Hoy corresponde al lunes de autoridad y quiero hablar acerca de la autoridad de Cristo. En este día el Señor Jesucristo entra al templo y con un azote de cuerda echa fuera a los cambistas y dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. A veces podemos malentender el término casa de mercado. Lo que el Señor Jesucristo le molesta no es que ellos vendieran en el templo. Lo que le molesta era la corrupción que se gestaba en el templo por los escribas y fariseos, abusando de la gente que llegaba a la casa de Dios para buscar a Dios, para buscarlo en oración, en acción de gracias. Y venían de lejos y se les prohibía adorar o ofrendar si no era con la moneda local, así que tenían que cambiar las monedas, de ahí el término cambistas. Ellos decían que la ofrenda tenía que ser en la moneda del lugar, y en el cambio había una estafa, había un robo, de tal manera que era un gran negocio de corrupción, y eso al Señor le molesta demasiado, y dice: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Hay muchas cosas implicadas detrás de esta historia, y tenemos que remontarnos al Génesis, al origen. Ahí en el Génesis encontramos nosotros que cuando Dios crea al mundo, dice la Escritura, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Era un estado caótico, un desorden, en oscuridad, y no había nada, era todo desértico. El Señor comienza a hablar y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, y así fue. Sepárese el agua de lo seco. Y así Dios hizo tres cosas para resolver el problema del caos. Cuando Dios hablaba, Dios estaba iluminando. Cuando Dios hablaba, Dios estaba llenando la tierra vacía. Cuando Dios hablaba, Dios estaba ordenando ese caos. Así que con su palabra, Dios hizo del mundo un lugar hermoso, un lugar bello. Vio Dios todo lo que había creado, y aquí que era bello en gran manera. Luego hizo un huerto, y en el huerto puso a Adán y a Eva, y ellos eran los responsables de cuidar el huerto. Se les dio una sola orden: no comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto. Les digo Dios: no comeréis de él. Puedes comer de todo menos de él. Sin embargo, la serpiente, que era astuta, vino delante de Eva y la persuadió, y ésta al marido, de comer del fruto prohibido, quebrantando así el mandamiento del Dios soberano. Ahora, Dios le había dado al hombre la autoridad de gobernar. Era una autoridad delegada por Dios. Pero cuando el hombre desobedece a la palabra de Dios, pierde la autoridad que Dios le había dado sobre la creación. Ahora, ese hombre caído, que perdió la autoridad por desobedecer la palabra, por no seguir la palabra, ahora vuelve de nuevo al caos, a un estado de oscuridad, a un estado de desorden, a un estado de vacío. Comienza entonces
la desgracia humana, el caos, debido a que la palabra de Dios ha sido quebrantada. Esa palabra que sustenta todas las cosas. Ese dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Esa palabra que dijo, produzca la tierra hierba verde. Y esa palabra que dijo, sepárese las aguas de lo seco. Esa palabra que puso límites. Esa autoridad perdida. Ahora, ese huerto donde Adán y Eva estaban, tipifica los huertos que había en los palacios antiguos. En los palacios había jardines, había huertos. Y ese es el lenguaje de Génesis. Dice que Jehová Dios se paseaba por el huerto. Y era lo que hacían los reyes en los palacios, salían a sus jardines, a los huertos y se paseaban por ahí. Adán y Eva eran los sacerdotes o los guardianes de ese huerto. Ellos debían cuidar, no debían permitir que la serpiente entrara y destruyera lo que Dios había hecho hermoso. Pero no fue así. Ahora Jesucristo, como el segundo Adán, Él llega a la casa de Dios, al lugar donde Dios habita, y Él tiene que poner orden, ejerciendo ahora la autoridad de Dios como un nuevo Adán, para establecer un nuevo comienzo. Él llega y echa fuera de la presencia de Dios, de la casa de Dios, la corrupción, aquello que está destruyendo las cosas sagradas, porque Él viene a eso, Él viene a poner orden en su casa. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Es un celo de santidad, es un celo santo. Jesucristo es la palabra viviente, la palabra de Dios. Dice la Escritura en Juan capítulo 1, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Él es la palabra viviente, que estaba en el principio con Dios. Ese principio al cual refiere el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, es el mismo principio que leemos en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y un sustantivo, el sustantivo, Elohim. El sujeto, Elohim, es plural, pero el verbo bará, que se traduce como crear, es singular. La acción de crear es la acción de uno, en singular. No hay muchos creadores, hay un solo Dios, un solo creador. Pero en el verbo, en el sujeto Elohim, hay un plural, que es el que más adelante vamos a encontrar. Hagamos al hombre. Porque en ese plural, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está Jesucristo como la palabra. Sigue diciendo el Evangelio de Juan. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Por Él, la palabra, Jesucristo, todas las cosas fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado o hecho. Aquella palabra, aquel verbo, se hizo carne. Ahora Jesucristo vino a recobrar
la autoridad que se había perdido, dada por Dios a Adán, y que la perdió por desobediencia. Ahora Jesucristo, como hijo sobre su casa, como dueño, como creador, viene a poner orden en su casa. Y Él se levantó de entre los muertos para confirmar que Él es el Señor, el dueño de todo. En el Evangelio de Juan, donde estamos leyendo en el capítulo 2, sigue diciendo el pasaje: y los judíos le respondieron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Cuando Él resucita de entre los muertos, Él toma toda la autoridad, y por eso encomienda a sus discípulos y les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Todo el poder, toda la autoridad me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El Señor Jesucristo nos dio de vuelta la autoridad. La autoridad para que por medio de su palabra, proclamando el Evangelio de Jesucristo, hagamos a la humanidad volver del caos, de las tinieblas, del desorden, y podamos llenar esos corazones vacíos, vidas vacías, sin sentido, personas que, aunque lo puedan tener todo, aunque puedan tener dinero, riquezas, posesiones, bienes materiales, se sienten tan vacíos. Hay gente que trabaja, que se afana día con día, y que Dios no le ha dado el don de disfrutar del bien de toda su labor. Que pueden tener cosas materiales, tener estabilidad económica, y aún así no tener la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuántas personas hoy en estas circunstancias que nos encontramos se sienten tan vacíos, tan necesitados, tan angustiados? Nada llena sus vidas, porque nada ni nadie puede llenar el corazón de un ser humano, solamente Jesucristo. Vivimos quejándonos de la autoridad en el hogar, hijos en rebelión contra sus padres, esposas contra sus esposos, cuando la palabra dice claramente: mujeres, estad sujetas a sus maridos. Claro, esta autoridad no es abuso, no es avalar el machismo que por mucho tiempo ha causado tanto daño, porque esa autoridad se ejerce en amor, como Jesucristo lo hizo, entregando su vida por cada uno de nosotros, su iglesia. Maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para entregársela a sí mismo una iglesia santa, gloriosa, sin arruga ni cosa semejante. El Señor quiere que nosotros ejerzamos esa autoridad en el hogar, una autoridad santa, una autoridad en amor, porque la autoridad no es para someter, la autoridad es para bendecir, es para guiar, es para ayudar, es para producir vida.
Y el Señor está llamándonos a recobrar la autoridad que el pecado nos ha robado a través del engaño y la mentira. La autoridad ha sido desafiada en todas las esferas de la vida. Así que tenemos que volver a la palabra de Dios. El llamado continuo y constante de esta palabra es un llamado a la obediencia. Es una palabra que puede sonar anticuada. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Siervos, obedeced a vuestros amos, dice la Escritura. Mujeres, estad sujetas a sus esposos. Y cuando uno aprende la obediencia, la sujeción a la autoridad como Jesucristo lo hizo. Él no quiso hacer su voluntad. Él dijo, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él voluntariamente aceptó lo que el Padre le indicó y le enseñó. Y por eso Él triunfó. Porque para poder triunfar tenemos que humillarnos. Porque al que se humilla, Dios lo exalta. Y al que se exalta, Dios lo humilla. Todos quisiéramos tener autoridad. Pero no vamos a poder tener la autoridad si no antes aprendemos la obediencia como Jesús. No podremos ser honrados si antes no voluntariamente nos humillamos y nos sometemos a la palabra de nuestro Dios. Quiere el Señor que la obra de Cristo en la cruz nos ayude a entender la profunda necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Que Dios ponga orden en tu vida a través de su palabra. Que Dios ilumine tu corazón y tus pensamientos a través de su palabra. Que Dios llene el vacío de tu corazón a través de su palabra viviente. Y si alguno tiene necesidad de Jesús, hoy puede recibirlo en su corazón. En una ocasión, en una fiesta, en un último gran día de una fiesta judía, Él se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba, y el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Estás cansado de una vida caótica? ¿Estás cansado de una vida sin sentido, sin sabor? ¿Estás cansado del vacío? ¿Estás harta de vivir en la oscuridad, en el pecado, en la maldad? El Señor Jesucristo vino al mundo para darte vida y vida en abundancia. Vino al mundo para darte la paz que necesitas, para llenar tu corazón y cambiar tu lamento en gozo. Hoy es día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes recibir la bendición de Jesús. Él quiere entrar a tu corazón. Dice su palabra, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré a ti, cenaré contigo y tú conmigo. Recibe a Jesús en tu vida para que tu vida sea como al principio. Que Dios mire tu vida y pueda sentir ese gozo, esa satisfacción como lo sintió cuando hizo su creación. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti misericordia y que ponga en ti su paz. Amén.